Hola chavalada, como en el vídeo anterior hemos estado haciendo un estudio estadístico sobre los 10 mejores jugadores de Fortnite, vamos a llegar al momento del análisis. Para realizar el análisis debemos trabajar con dos tipos de medidas, las de centralización y las de dispersión. Las medidas de centralización son aquellas que pretenden resumir en un valor un conjunto de valores. En cambio, las medidas de dispersión analizan las desviaciones de los valores respecto a este valor central. Primero hablaremos de las medidas de centralización y empezaremos por la medida de centralización de tamaño, es decir, la media. La media puede definirse como el promedio de todos los valores de una misma variable, es decir, es el término medio de los valores. Es el centro de nuestras observaciones, utiliza todos los valores y se puede calcular fácilmente. Además, su interpretación es muy sencilla. El inconveniente de la media es que se puede ver afectada por los valores anormalmente pequeños o grandes que existen en la muestra. Para obtenerla, únicamente tendremos que sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. La medida de centralización de frecuencia es la moda. La moda se define como el valor de la variable que se ha obtenido con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser un valor único, sino que pueden darse que varios valores sean la moda. Las medidas de centralización de posición son la mediana y los percentiles. La mediana representa el valor de la variable de posición central dentro de un conjunto de datos organizados. Esto quiere decir que el conjunto de datos iguales o menores que la mediana supondrá el 50% de los datos, mientras que los datos mayores representará el 50% restante. Se utiliza para saber cómo de desviada se encuentra la media respecto de ella, para saber cómo de dispersos son los valores de la variable. Los percentiles son el porcentaje de las observaciones inferiores a él. Son muy importantes los cuartiles, es decir, el 25%, el 50% que corresponde con la mediana y el 75%. Comenzaremos a estudiar las medidas de dispersión y empezaremos por la varianza, que se define como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. A mayor valor de la medida de la varianza, mayor variabilidad. En cambio, a menor valor, más homogeneidad. Es una medida muy manejable matemáticamente y utiliza todas las variables, pero es muy sensible a observaciones extremas. Su unidad es el cuadrado de la unidad original de la muestra. Se obtendría con el sumatorio de los valores que se obtiene con el cuadrado de las diferencias de los valores y la media de los mismos, dividiendo dicho sumatorio entre el número total de datos. La siguiente medida de dispersión es la desviación típica. Valiéndonos tan solo de la media entre un conjunto de valores, no podemos saber si alguno de ellos está excesivamente alejado de la normalidad existente en dicho contexto. La desviación típica es una distancia. La distancia de los valores de la variable a la media. Se halla con la raíz cuadrada de la varianza y es muy útil porque utiliza las mismas unidades que los valores de la variable. Recuerda que al ser una raíz cuadrada siempre debe ser positiva. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. Es un coeficiente adimensional, por lo que se suele expresar en un porcentaje, lo que resulta una gran ventaja, ya que permite comparar la variabilidad de distintas muestras. La mayor dispersión corresponderá al valor del coeficiente de mayor variación. Por última medida de dispersión, estudiaremos el rango. Denominamos rango o recorrido a la diferencia entre los valores máximos y mínimos que toma la variable de una muestra. Por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más disperso estarán los datos. Bueno, chavalada, muchas gracias por vuestra atención. Denle like